Bien, pasando a la clase número 11 de redes, vamos a tocar la temática llamada subredes o subneteo, subnetting. En términos generales, podríamos decir que es la justificación del gasto de direcciones de IP. Ahora vamos a ver qué es esto. Para tomar un ejemplo, primero que esta clase la vamos a trabajar no tanto desde el packet, sino desde lo que es el subneteo. Y vamos a ir dejando las clases sucesivas al packet. Pero bueno, nos sirve de entorno. Suponiendo que yo voy a armar, por ejemplo, tres redes. Vamos a hacer cuenta que tenemos que armar en una empresa 3 redes independientes. Una posibilidad física sería esta, con 3 switches. Bueno, podríamos armar con la cantidad de máquinas que nos dieran los switches, con su cableada correspondiente. Recuerden que las interfaces tienen que estar en verde para poder llegar a utilizarlas. Siempre el virtualizador tarda un tiempo en pasarla a verde, ahí la está pasando. Bien, una vez que tenemos la estructura física, si nosotros fuéramos a la numeración que estamos trabajando, seguramente trabajaríamos los siguientes números. La 192.168.1.0 para esta primera red, ¿sí? Le vamos a hacer un recuadro. La 192.168.2.0, ¿sí? 1.0, 2.0 y 3.0, ¿sí? O sea que serían 3 redes distintas con sus IP de base distintas. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad? Y que es muy difícil económicamente que se puedan trabajar 3 IP distintas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de costos, ¿sí? Estamos hablando, obviamente, en IPv4, no hemos pasado a IPv6, pero el costo es alto. Entonces, depende de la empresa, lo más probable es que le digan, no, mirá, tenemos solamente esta que compramos y con esta rebuscátela. Necesito que trabajes todo lo otro con esta. Entonces, ¿qué se hace para eso? Se hace este subneteo, que es esta justificación de gasto de IP que les digo. Lo que vamos a lograr es una optimización de recursos dentro de una empresa y partiendo de una IP y su máscara, ahora vamos a empezar a usar la máscara, esa 255, 255, 255 que estamos trabajando, la vamos a utilizar a partir de ahora. Entonces, de estas 3 IP que podríamos haber trabajado tranquilamente, vamos a usar solamente esta, ¿sí? Vamos a destruir esta, y a partir de la 1.0 vamos a generar IP para generar redes diferentes, o llamadas subredes, en una técnica denominada subneteo o subnetting. Le vamos a poner 3 nombres distintos: logística, comercialización y producción. Así se llaman cada una de las 3. Entonces, lo que vamos a necesitar es hacer direcciones de red para cada subred, ¿sí? O sea, a partir de la 192.168.1.0 vamos a sacar 2 más, porque necesitamos 3 redes. Y a la vez direcciones de red para cada host, o sea, para cada computadora, servidor, switch, lo que fuera que necesite una IP, la voy a también tener que fabricar todo a partir de una. En sí, lo primero que necesitamos saber son 2 cosas. Primero, vamos a poner 2 flechas acá para identificar. Primero, que existen 2 IP dentro de lo que yo voy a trabajar que se llaman reservadas. Una va a ser el número de la red, ¿sí? Recuerden que cuando le poníamos el número 0 sobre el final, esta identificaba la red. O sea que esta IP no la puedo tocar. Y otra es lo que se llama broadcast, que es, vamos a trabajarlo ahora a partir de la máscara, lo que ustedes vienen trabajando. Entonces, la primera, esta va a ser la primera IP, ¿sí? Y esta va a ser la última IP. Entonces, tenemos 2 IP que no se pueden tocar.
Eso es lo primero que hay que saber, que la primera y la última no se pueden tocar. La primera identifica la red y la última es un broadcast, que es básicamente tirar un pin hacia todas las máquinas. Se usa mucho para pruebas y los gestores de red la trabajan bastante. Bien, eso es lo primero que hay que saber, ¿sí? 2 IP que no puedo tocar de esto que ahora voy a empezar a trabajar. Lo segundo que tengo que saber es que tengo que pensar en binario. Es decir que esto van a ser todos ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos, ceros y unos. Eso es lo segundo que tenemos que saber. Bien, vamos a trabajar pura y exclusivamente con la máscara. Es decir, que vamos a estirar a esta IP con esta máscara. Es difícil el concepto, pero van a ver que con la mecánica se llega a entender. Quédense tranquilos. Y por último, lo que tengo que tener en cuenta es que, producto de esto y esto, es que si a mí me piden calcular o obtener 2 subredes, yo voy a tener que agregar a la IP que voy a calcular estas 2. Por lo tanto, si me pide el ejercicio o lo que fuera que esté trabajando, 2 subredes, yo le voy a agregar estas 2. ¿Sí? Estas 2 que están acá, se las tengo que agregar. Si me piden 4, yo igualmente voy a agregar la primera y la última. Entonces voy a tener que calcular 6. ¿Sí? Disculpen acá la gráfica, pero bueno. Si me piden 6, también voy a tener que agregar estas 2 y voy a tener que obtener 8. Y siempre así, si me piden 8, voy a tener que calcular 10. Siempre voy a tener que agregar estas 2 al cálculo que voy a hacer ahora, que todavía no se los expliqué. Pero es lo que hay que tener en cuenta, que la primera y la última son las que sí o sí voy a tener que agregar en el cálculo de subneteo que voy a hacer ahora. Pasamos ahora a la técnica de subneteo y para ello vamos a arrancar con la máscara, pero siempre en función a la IP que estoy trabajando. O sea, si estoy trabajando con 192.168.1.0, que es la que dijimos que vamos a tomar de referencia, si trabajo con esta, ya sabemos que su máscara es la 255.255.255.0. Bien, vamos a trabajar con esto y no tanto con esto. Y recordemos que vamos a pensar en binario. Esto ya vimos que el 255 con 8 bits lo formo con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos en línea. Por lo tanto tengo 255 formado por esos 8 unos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 para estos 255. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para la tercera línea, ¿sí? Que sería este 255. El 0 lo vamos a formar con los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces ahí estaría formada la máscara en binario. ¿Sí? Si tienen duda, se van al video que dice que es una IPv4, que aquí, digamos, se explican este trabajo de bits a través del código binario en una IPv4. Recuerden que estamos en IPv4. Entonces, de la máscara nos vamos a concentrar en esta parte binaria. ¿Sí? Estamos en una clase C, por lo tanto, este campo va a estar asignado para host y estos para la red. ¿Sí? Esto ya lo vimos antes. Entonces, este campo es el que vamos a trabajar para hacer esta técnica. Si uno quisiera saber cuántos hosts tengo a través de este campo, lo que vamos a hacer es elevar el número 2 del binario a la cantidad de bits que tengo, o sea, a 8. Si hago 2 a la 8, tengo 256, uy, esto se me está temblando el mouse, 256 hosts.
Pero a estos 256 dijimos que le vamos a restar la primera y la última. O sea que siempre vamos a sacarle las dos que no voy a poder usar, ¿sí? La que direcciona la red, o sea, la que menciona la red, que es la 0, y la última que es para broadcast. Eso es una ley. Es decir, que voy a poder manejar 254 hosts. Voy a poder conectar a través de esta IP 254. Ahora bien, yo voy a jugar con esto y se me van a empezar a restar de estos 254 componentes, porque voy a empezar a hacer un trabajo. Lo que vamos a hacer es llevarnos estos ceros a otra pantalla. La idea es que trabajemos un poco más limpio el lugar de trabajo. La técnica en sí es llenar de unos desde este sector hacia este. Es decir que voy a empezar a poner 1 en esta línea. Por ejemplo, si yo quiero obtener, acá va a depender la cantidad de subredes que me pida el ejercicio. Si me pide 2 subredes, yo ya sé que tengo que calcular, sumándole 2, voy a tener que calcular 4. O sea, siempre en función a lo que me pida, calculo con una suma de 2. Ya sabemos para qué, lo explicamos antes. Entonces, fíjense en que poniendo un 1 acá y poniendo un 1 acá, obviamente todo esto serían ceros, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 0, hasta llegar al último, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Con estos 2 bits vamos a trabajar. ¿Cuántas posibilidades? Y bueno, yo puedo tener 0, 0 sería una posibilidad. 0, 1 sería otra posibilidad. 1, 0 sería otra posibilidad. Y 1, 1 sería otra y última posibilidad. Es decir, voy a manejar el código binario, por eso le dije. Otro aspecto fundamental es manejarse esto en bits. De estas combinaciones saco que tengo 4. ¿Sí? O sea, con 2 bits puedo trabajar 4 combinaciones. Entonces, ahora nuestra máscara va a quedar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, punto. Y ahora, vamos a extender un poquito esto. Estos ceros ya no estarían más, estarían digamos, vamos a cambiar el color, el 1, 1 que obtuve acá para calcular 4 subredes en función a un ejercicio que me pida 2 subredes. Recuerden que le sumo 2. Entonces, 1, 1 y completo con ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estoy con una máscara que cambió mi forma, por lo tanto cambia mi numeración. Esto es difícil de entender, pero una vez que se encuentra cómo funciona, viaja. Así que presten atención que se puede. Ahora nuestra máscara nos va a decir que esto indicará la cantidad de subredes, o sea 4, ¿sí? 4. Y este número, muy importante para la mecánica, es la cantidad de hosts que voy a poder manejar. ¿Cómo saco la cantidad de hosts? Se van a ir a la tabla. Recuerden ir cualquier cosa al video que es una IPv4. Y obviamente, como estos dos están activos, es sumar 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Hagan el número, que les va a dar un número mágico, que es el 63. Este número es el número de trabajo que viene ahora, o sea que esto no ha terminado aquí. Recuerden que inicialmente dijimos que necesitamos direcciones para cada subred, ¿sí? Y direcciones de red para cada host. Entonces ahí ya sacamos esos dos números, el 4 estaría acá y aquí estaría el 63. A esto lo vamos a trabajar con una tabla donde vamos a partir
de la IP original, que en este caso tenemos esta. Esto es un rango útil y este es el broadcast. Si tuviera un broadcast normal, iría a la máscara, la 255. Bien, como la transformé, ese broadcast se va a transformar en la cantidad, o sea, cuando calculamos a este 63, lo estamos transformando en lo que se llama número mágico. Porque con ese número vamos a transformar a lo último, digamos, a la última IP que se llama broadcast. Entonces va a ser la 192.168.1, me estoy poniendo mal, ahí está, 1, y en vez de ser un 0 acá, va a ser un 63. Siempre voy a ir sumando de 63 en 63, depende obviamente del subneteo que estoy haciendo. En este caso obtuve un 63, que va a ser la cantidad de hosts que voy a manejar, y mi primer línea de la tabla va a ser de la 192.168.1.0 a la 1.63. Esto es muy importante y es el primer número que hay que sacar para poder desarrollar bien la tabla. Si le erro acá, funciona todo mal después. Esta es una técnica de subneteo, hay otras, pero es la que siempre he usado y me ha funcionado. Entonces, a partir de acá, si yo terminé en 63 acá, para llenar la tabla voy a pasar a la inmediata IP posterior. ¿Cuál va a ser? La 192.168.1.64. Acá tampoco le puedo errar, ¿sí? Entonces, pasé a la inmediata superior. Lo que voy a hacer ahora es sumarle estos 63, este número mágico que estoy trabajando. Entonces, al 64 le voy a sumar 63, ¿sí? Si hacen la cuenta me va a dar un 127. Entonces, la IP que va a seguir acá en la tabla, acá me está saliendo coma porque estoy trabajando con Excel y estoy apretando el teclado numérico y no está configurado. Bueno, 192.168.1.127, ¿sí? Entonces, me paso a la inmediata superior para este lado. Va a ser la 192.168.128, ¿sí? Esa sería la inmediata superior. Ahora, al 28 le sumamos de vuelta 63. Al 128 le sumamos un 63. ¿Qué me va a quedar ahí? Un 191. Entonces, 192.168.1.191. ¿Sí? Ya la estoy terminando. Ahora, voy a la inmediata superior. 192.168.1.192. Si al 192 le sumo un 63, voy a obtener la 192.168.1.255. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? Hice lo que se llama una tabla de subneteo. Ahora bien, ¿qué tengo que ver de esta tabla? De que estos dos extremos es ese número de redes que necesito. Recuerden que dijimos que en este caso estamos trabajando con 4. ¿Sí? Por lo tanto, de estas 4, útiles van a ser 2. ¿Por qué? Porque tanto esta como esta no la voy a poder usar. ¿Por qué? Porque esta va a tener como número de red y esta la vamos a tener como número de broadcast. Entonces, nuestras redes útiles van a ser estas dos. ¿Sí? Por lo tanto, truncamos esta, ¿sí? Estas dos, no le vamos a dar importancia y nos vamos a concentrar en estas dos. ¿Sí? Entonces, este es el número de red, este es el número de broadcast. Este es otro número de red, este es otro número de broadcast. ¿Sí? A partir de una IP obtuvimos
para trabajar con dos redes, o mejor dicho, dos subredes. Ahora, hay que ver que esto que está acá, que se llama rango útil. El rango útil va a estar configurado a partir del 64, o sea, la número 65, 192, 168, 65 acá, a la 192, 168, 1 punto, sería una antes a la 127, 126. Entonces, este rango que está acá, todo esto que está acá, va a estar destinado a las PC, a las computadoras, a los hosts. ¿Sí? Lo vamos a resaltar. No, vamos a poner otro color, menos chillón. Bien, entonces, este es el rango útil, o sea, las computadoras, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, y esta va a ser el número de red, la 192, 168, 1, 64 es la red. Todos estos van a servir para poner computadoras y esto para tirar un broadcast. Vamos al siguiente de acá. Esta va a ser la 192, 168, 1, ¿cuánto? 129, muy bien. Ahora, la 192, 168, 1 sería una antes a la 191, 190. Entonces, acá estoy obteniendo el otro rango útil para computadoras de la otra red. Entonces, obtuvimos a partir de una IP, 2 IP y rangos de utilización para esas 2 IP. Obviamente que se contrajo la cantidad de computadoras o hosts que yo puedo utilizar, pero estoy, digamos, trabajando con redes diferentes. ¿Qué pasó? Que en el ejemplo original nosotros teníamos 3 subredes. ¿Por qué? Porque este número ya no me sirve, ya la netié, ya la subnetié, perdón. Lo que generé fue un número distinto, entonces yo voy a tener a 192, 168, 1.64 como red, ¿sí? O subred. Me faltan 2. Yo una la tengo, pero la tercera no la tengo. ¿Sí? O sea, la 1.64 la tengo. Tengo la 1.28, que vamos a ponerla en el ejemplo. ¿Sí? Aquí estarían las dos. Y acá le puse un signo de pregunta a esto. ¿Sí? ¿Esta cuál va a ser? Y bueno, tengo que seguir subneteando para poder encontrar a una tercera. Recuerden que hicimos el ejercicio en función a 2. Ahora, como yo tengo que calcular 3, el paso siguiente es 4. Y para obtener 4 subredes, necesito sumarle 2, por lo que voy a tener que obtener 6. Esto lo hacemos en el video posterior. ¿Sí? Siempre vamos a partir de lo más sencillito que fue este. Entonces, el mecanismo me llevó a generar IPs diferentes para 2 redes diferentes en este caso, y IP para las computadoras, los hosts. ¿Cuáles van a ser? Y bueno, me voy a ir al rango. El rango que tengo en la 1.64 es este. Entonces vamos a hacer de cuenta que la 1.65 va a ser el primer host. Entonces, en este le vamos a poner 192, 168, 1.65. Esa va a ser la primera computadora o host. ¿Sí? Al server le puedo poner el 66, 67, 68, hasta el límite. ¿Cuál va a ser el límite? 126. Ese va a ser el último host que yo voy a poder asignar. Entonces, si voy a configurar al server, le voy a tener que configurar que no se puede pasar de ese número. Lo mismo va a pasar acá. Esta va a ser la red, ¿sí? Entonces voy a usar la 192, 168, 1, 129. A partir de acá y hasta el rango que yo tengo, que es 190, puedo usar host. Entonces, el mecanismo fue, a partir de una IP original y su máscara, la 255, 255, puedo obtener IP diferentes para redes diferentes con numeraciones de host diferentes.
Ese fue el mecanismo, ese es el neteo, ¿sí? que se trabaja y que se ha trabajado desde hace muchos años. Para obtener esto hay inclusive software que lo obtienen, pero lo tienen que saber cómo se genera esa numeración.